de call centers, donde se hace un tipo de servicio. Hola, 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 ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio del álgebra de Baldor acerca de nomenclaturas algebraicas. El ejercicio me pide que escoja tres términos enteros, dos fraccionarios, dos positivos que sean enteros y a la vez racionales, y tres negativos que sean fraccionarios e irracionales. Para poder realizar este ejercicio, debemos saber la diferencia entre un término y el otro. Es decir, cuándo es un término entero, saber identificar cuándo es un término fraccionario, cuándo es un término racional, cuándo es un término irracional. Y pues también, obviamente, eh, cuándo el término es positivo y negativo. ¿Listo? Que eso lo dice el signo. Si en el signo, si el número lo antecede un signo negativo, el término entonces es negativo. Si al número lo antecede un signo positivo, entonces el número es un término positivo, valga la redundancia. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Simplemente en la lámina que sigue voy realizando cada una de las preguntas que se me piden. En este caso, primero me piden escoger tres términos enteros. Entonces vamos a hacerlo por acá. Los tres términos enteros son los siguientes. Vamos a hacerlo con negro. Y hay que recordar que un término entero es aquel que no tiene denominador literal. Es decir, es aquel término que no tiene letra en el denominador. En ese sentido, por ejemplo, 4A es un término entero. ¿Por qué? Porque no hay un denominador con letra en la parte de abajo o en su denominador. Por ejemplo, si yo quiero escribir ese mismo 4A sobre 2, esto seguiría siendo un término entero. Pero si ya yo escribo 4A sobre 2B, esto no sería un término entero. ¿Por qué? Porque el denominador tiene una parte literal, es decir, hay una letra abajo. En este sentido, los números 5, 4, 3, 1, 8 serían enteros, porque en todos ellos no existe un denominador abajo que sea letra. En este sentido, este y este número son términos enteros. ¿Ok? Listo, espero que eso les quede claro. Término entero es aquel entonces que no tiene denominador literal. Listo, vamos a borrar. Vamos a retroceder a ver cuál es el siguiente punto. Luego me dice, vas a, vas a escribir dos términos fraccionarios. Listo, vamos a hacer los dos términos fraccionarios. Eh, Vamos a hacerlo ahora con rojo oscuro. El término fraccionario, muchachos, es aquel que es contrario al término entero, es decir, es aquel que tiene denominador literal. Entonces, por ejemplo, 4. Bueno, cambiemos el 4. Vamos a utilizar otro número. Por ejemplo, eh, por ejemplo, 2 sobre D es un término fraccionario. ¿Por qué? Porque hay un denominador literal. Por ejemplo, 3B sobre 2A es un término fraccionario. ¿Listo? Pero 3B sobre 2, ¿este qué? Este no sería un término fraccionario. ¿Por qué? Porque no tiene una letra en su denominador. Entonces, recordemos, término fraccionario es aquel que tiene letra en el denominador. ¿Listo? Término fraccionario es aquel que tiene letra en el denominador.
Es decir, tiene un denominador literal. ¿Listo? Eso que quede claro. Vamos a borrar. Vamos a borrar y vamos a ver el siguiente. Listo. Ahora me dice que debo hacer dos positivos que sean enteros y racionales. Entonces vamos a hacerlo parte por parte. Primero vamos a escribir dos números positivos. Listo. Vamos a hacerlo. Dos números positivos, cualquiera. Esto vamos a hacerlo con naranja. Yo quiero escribir el 3 y por acá quiero escribir el 8. Listo. Entonces ahí me está diciendo que sean dos positivos. En este caso, los positivos son los que tienen el más. Pero recordemos que en álgebra, cuando no se coloca un signo, se intuye que el número es positivo. Es decir, yo puedo dejarlo así o simplemente puedo dejarlo sin el signo. Esto es lo mismo que si tuviera acá un más. Para este ejercicio y para ir acostumbrándonos, voy a quitar el signo más, pero ya ustedes saben que se trata de un término positivo, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a ver qué sigue. Que sean enteros y que sean racionales. Enteros. Recordemos que enteros es el que no tiene denominador literal. Entonces, vamos a verificar. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes son inteligentes, y yo sé que así son, observamos que en ninguno de los dos ejercicios hay un denominador literal. Pues lo puedo dejar simplemente así porque cumple con la condición, no hay letra debajo. Y si echamos para atrás, observamos que luego dice eh, y racionales, que sean positivos, ya cumplimos con positivos, que sean enteros, ya cumplimos que sean enteros, y ahora falta ver que sean racionales. Los términos racionales son aquellos que no tienen radical. ¿Cuáles son los radicales? Los radicales son estos. Cuando un término no tiene radical, se denomina un término un término racional, ¿ok? Los términos racionales son aquellos que no tienen radicales. Es decir, esto podría ser un término racional, que a la vez es entero y a la vez es positivo. ¿Por qué? Porque en ninguno de los dos casos hay un radical. ¿Listo? Si yo le pusiera esto acá, ya no sería un término racional, sino un término irracional. Los términos irracionales son los que tienen raíces. Esto ya no sería racional, sino irracional. ¿Ok? Me disculpan ahí la letra. Es difícil escribir con el mouse. Pero ya ustedes me entienden. Cuando tiene raíz es irracional y cuando no tiene presencia de un radical es un término racional. Entonces observamos que este número, y si yo escribo el 7 cumple con la condición. Es entero, es positivo y a la vez es irracional. Es entero porque no tiene denominador literal, es positivo porque, aunque no lo vemos, acá hay un signo positivo, y es racional porque no hay radicales. Lo mismo pasa con esto. Listo, espero que les haya quedado claro. Vamos a borrar y vamos a ver cuál es lo siguiente que nos piden. Ahora me dice que escriba tres términos negativos que sean fraccionarios e irracionales. Entonces, voy a empezar primero por escribir. Vamos a hacerlo con azul. Esto. Tres términos que sean negativos primero. Listo. Yo quiero escribir -10. Quiero escribir -12. Y quiero escribir -20. Listo. Aquí tengo mis tres términos
negativos. Ahora voy a verificar qué más sigue. Me dice que sean fraccionarios. Ok, ya dijimos que un término fraccionario es aquel que tiene un denominador literal. Entonces, voy a escribir, por ejemplo, que sea 2b. A este lo voy a escribir que sea 6c. Y a este que sea 10. No, que simplemente sea d. Vamos a borrar para corregir. Vamos a borrar que solamente sea eh, d. Listo. Ya, es negativo y es fraccionario. Negativo porque tiene un signo negativo y es fraccionario porque tiene un denominador literal. ¿Listo? Vamos a verificar nuevamente. Me dice que sea irracional. Entonces, cuando son términos irracionales, me indican que tiene que tener radicales. ¿Ok? Eso es lo que explicamos ahorita. Entonces, si yo quiero que tenga radicales, pues simplemente se los coloco. Me disculpan, chicos. Vamos a escribirlo por acá. Que este tenga un radical acá. A este también le voy a poner un radical. Y a este le voy a poner un radical. Y listo. Aquí ya observamos que cumple con tres, las tres condiciones. Es un término negativo porque tiene el signo negativo. Es un término a la vez fraccionario porque tiene un denominador literal. Y es un término irracional porque tiene un radical o hay presencia de radicales en el término. Y listo, chicos. Eso sería todo. Si les gustó el video, les invito a que le den un like, comenten, compartan y se suscriban y de esa manera me apoyan muchísimo a seguir creciendo. Como siempre les digo, Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao.